tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra etapa de nuestra excursión a través de la historia de la filosofía. Ha habido filósofos que han pretendido explicar tal o cual faceta de la realidad. Algunos se han especializado, todos sabemos que a partir de la gran filosofía griega empiezan a desgajarse del tronco filosófico ciencias determinadas, física, psicología, etcétera, que se convierten en materias de estudio aparte, y los filósofos entonces pues van, algunos de ellos especializándose, otros reduciéndose a un enfoque determinado, pero sin embargo no deja de haber siempre un espíritu de absoluto, de sistema en la filosofía. Es decir, el verdadero sueño es poder explicarlo más o menos todo. A nosotros nos llegan permanentemente conocimientos fragmentarios. Nos lo da la química, la física, la sociología. Todo eso, ¿cómo puede organizarse? ¿Cómo puede instrumentalizarse dentro de una gran armazón? Que sería el sistema, con mayúscula, el gran sistema filosófico en el que tendría lugar todo lo que sabemos sobre el mundo. Este fue el propósito de Jorge Guillermo Federico Hegel, el gran filósofo del idealismo alemán. Hegel es el último esfuerzo, la gran síntesis de realizar un sistema filosófico omnicomprensible. Para Hegel, el movimiento del pensamiento, según se va desarrollando en una persona concreta, en cierta medida tiene paralelos con el pensamiento como se ha ido desarrollando a través de la historia. Y el pensamiento se desarrolla no de una manera lineal, simplemente acumulativa, como pueden pensar ingenuamente. Hoy sabemos un poquito, y mañana un poquito más, y después un poquito más. El movimiento del pensamiento es precisamente por contradicciones. Es decir, lo que nos hace avanzar es lo que nos desmiente. Lo que cuando ya estamos instalados en un conocimiento y creemos haber llegado definitivamente a un conocimiento, algo nos desmiente, nos despierta de ese conocimiento y nos lanza a buscar un nuevo camino. No quiere decir que de los dos primeros pasos, el que afirma una cosa y el que la desmiente, tengan que ser necesariamente uno falso y otro verdadero. Pueden ser ambos verdaderos dentro de un camino hecho de contradicciones y de oposiciones. Al comienzo de una de las obras más célebres, la Fenomenología del Espíritu, Hegel realiza el comienzo de ese experimento. Dice, pensemos que está usted tranquilamente en su habitación, en su cuarto, y imagina una cosa que sea verdadera sin lugar a dudas. Por ejemplo, ahora es de día. Entonces, dice Hegel con cierta ironía, usted lo escribe en un papel porque nada pierde una verdad con ser escrita. Ahora es de día, deje pasar 7, 8 horas. Esa verdad irrefutable se ha convertido en falsa. Y no quiere decir que entonces no fuera verdad y que luego la noche la haga falsa, sino que de alguna forma la realidad es cambiante, está hecha de oposiciones. Más allá de la hora del día y de la hora de la noche está la unidad de la jornada que une las dos. Y más allá de los movimientos históricos que parece que se desmienten unos a otros, está ese camino hecho de afirmaciones, negaciones y búsqueda de una síntesis superadora de lo afirmado y de lo negado. A ese movimiento es a lo que Hegel va a llamar dialéctica. En vez de avanzar de una manera lineal, la dialéctica avanza por unas contraposiciones, por ese movimiento, digamos, de lo que se enfrenta y de lo cual surge una realidad superior que a su vez vuelve a incurrir en el mismo proceso de contradicciones. Este pensamiento dialéctico, dinámico, es el centro de la forma de plantear la filosofía de Hegel. Hegel tenía una gran conciencia histórica, de la importancia de la historia. Sus planteamientos idealistas, etcétera, luego van a tener influencia en autores tan materialistas como Marx, precisamente por este lado histórico de su planteamiento. Es decir, a él la humanidad le importa en conjunto, en universal. Es todo lo contrario de esos pensadores que dan importancia al individuo. De ahí que, por ejemplo, un Kierkegaard o el propio Nietzsche sean lo opuesto, en buena medida, al planteamiento hegeliano. Para Hegel, el espíritu es el espíritu humano,
del cual evidentemente todos participamos, pero que proviene y se va moviendo a lo largo de la historia. Los sujetos, digamos, del despliegue de ese espíritu a lo largo de los siglos son los pueblos, son las comunidades humanas, que cada una de ellas va aportando desde su peculiar forma de cultura y de forma de ver aportes a ese espíritu universal. Los griegos lo hicieron los germanos, lo han hecho después también, antes incluso los orientales. Es decir, cada uno de los pueblos va aportando elementos para el despliegue de ese espíritu que va ocupándolo poco a poco todo, que va descubriéndose a sí mismo. Piensen ustedes en que podría ser como un cuadro extraordinario y complejo que estuviera enrollado en un rollo y que ustedes en principio no lo vieran, empezaran a desplegarlo y fueran viendo poco a poco hasta que se despliega por completo y entonces se puede ver la magnitud del espíritu humano. Lo único que pasa es que este poco a poco no es un rollo que se despliega así sin más, sino por esas contradicciones dialécticas que decíamos. El espíritu humano ha estado encarnado en diversos grupos. Ha estado encarnado en Grecia, ha estado encarnado en el mundo latino, en Roma. Para Hegel, en el mundo germánico, con la ley, con el Estado democrático, digamos, pero autoritario de Prusia y del mundo en que él vivía, eso había llegado a su fin. Ese Estado garantizador de libertades y de derechos, a pesar de que fuera a base de una estructura rígida y legalmente sólida, ese Estado es la más alta organización de la humanidad. Lo que el espíritu buscaba es un Estado en el cual todos los seres humanos pudieran convivir. Este fue la idea central, digamos, del pensamiento político de Hegel. La obra de Hegel, que fue enormemente influyente, ya en su época era un pensador casi, digamos, dictatorial, porque era el gran capo de toda la filosofía alemana, y así lo detestó gente como Schopenhauer, etcétera, marginales, digamos, de la filosofía lo detestaban porque él era como el amo, el dueño, digamos, de la filosofía alemana. Sin embargo, la influencia de Hegel fue más bien a través de sus discípulos, y de discípulos o seguidores o lectores que de alguna forma probablemente él, no sé si le hubieran gustado mucho. Hay toda una corriente llamada la izquierda hegeliana de pensadores que tomaron las ideas sobre la historia, sobre el despliegue de la realidad humana, etcétera, a lo largo del tiempo, pero la pusieron con una salsa diferente. Feuerbach, Marx, etcétera, son todos esos seguidores de una nueva corriente de pensamiento que parte de Hegel. Sin duda, Hegel fue enormemente influyente, pero influyente sobre todo a través de estos lectores, a través de estos discípulos que casi cambiaron, pusieron, como en alguna ocasión dijo el propio Marx, pusieron a Hegel con lo que era la cabeza en los pies y al revés, es decir, le dieron la vuelta. Ese darle la vuelta es lo que ha garantizado que el esfuerzo teórico tan complejo, tan lleno de aspectos que es difícil resumir, sobre arte, sobre historia de la religión, etcétera, de Hegel, haya llegado y haya perdurado hasta nosotros como una influencia notable. Hasta aquí hemos llegado también nosotros hoy. El próximo día tendremos otro pensador, otra perspectiva, y esperamos que la misma compañía de ustedes.